Buenas noches, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, en esta ya tarde noche del domingo 29 de marzo del 2026. Hoy quiero compartir con ustedes, tal vez va a parecer como si fuera una lección o una clase. La verdad es que no sé si lo pueden ver como una reflexión, pero es el hecho de que como en esta semana comienza, desde hoy, comenzó lo que se conoce secularmente o religiosamente también hablando, la Semana Mayor, la Semana Santa, que casualmente pues en este año coincide con la celebración también, una celebración judía, que se llama también la Pascua. En hebreo es Pesaj, con J, Pesaj. Así que, dado a este evento, que es un evento, yo diría, el más importante en toda la historia humana, pero que lo han simplificado, lo han puesto en menosprecio, en un diminutivo, en algo insignificante. Y de eso pues quiero compartir con ustedes estas palabras que las pues tuve que escribir ciertos pasajes y palabras y cosas para que no se me fuera el hilo de lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál puede ser el tema o el título que le podemos dar a este video? Pues mira, Easter, Pascua, Pesaj. Easter, Pascua, Pesaj. Vamos a comenzar con la Pascua. Y tú dirás, pero es que Pascua y Pesaj es lo mismo. Bueno, vamos a ver, porque sí es lo mismo, pero en la mente, en la psiquis de muchas personas, si yo le digo Pesaj, primero que me van a tildar de judaizante. Y segundo, pues que no entienden ese lenguaje, ese idioma que es el hebreo, porque no es un idioma judío, es un idioma hebreo. Así que le vamos a hablar acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Para eso, pues, te invito a que tomes tu Biblia y vayamos al Antiguo Testamento, a lo que se conoce como la Tanakh, que es la Biblia hebrea, y vayamos a la Torá. La Torá es lo que tú conoces como el Pentateuco, que son los 5 libros que están atribuidos a Moisés. Y vayamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Tanakh, del Pentateuco de la Torá. Éxodo capítulo 12 habla acerca de la Pascua, ¿verdad? Y comienza diciendo que habla Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Ve que no es judío como tal, es Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Menciona también para efectos de lo que es ese afecto comunal. Pues dice, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y en el verso 5 dice, el animal será sin defecto. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que tenemos aquí una instrucción por parte de Dios
a tomar un corderito sin defecto de 1 año o menos, o más bien de 1 año, porque lo dice que es de 1 año, para un sacrificio. Y hablaremos más adelante con respecto a eso. La Pascua fue el evento que ocurrió por parte del pueblo de Israel en tierra de Egipto, porque cuando ellos estaban viviendo ahí, desde el tiempo de José, junto con sus hermanos, sus 11 hermanos y su padre Israel, Jacob Israel, en la tierra de Gosén, en Egipto, siendo el segundo en mando debajo del faraón, José, gobernador de las tierras de Egipto, el hijo número 11 de Israel. El hijo número 12 fue Benjamín. Y durante esos años, ese pueblo, esa familia fue creciendo y creciendo y creciendo cada vez más hasta llegar a ser una población numerosa, y estuvieron allí 430 años. Ya Dios le había dicho a Abraham, es que Dios no hace las cosas porque le sale del forro, porque le dio la gana. No, Dios hace las cosas con un orden, un propósito ya establecido. Ya Él lo tiene en su conocimiento previo desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el Aleph Taf. Así que no le trate de buscar el principio a Dios. Sin embargo, a Abraham, Dios le dijo, esa descendencia tuya va a estar 400 años en esclavitud. Va a ser cautivo. Va a estar en tierra lejana a la tierra donde yo les estoy dando para tu descendencia. Y fue así mismo. Fueron 430 años. Pero de esos 430 años hubo aproximadamente unos 220 años en los cuales este pueblo comenzó a ser oprimido por los faraones, porque ya el pueblo de Israel no conocía a José, o sea, no conocía a esa familia, a esa descendencia, a eso que hizo José por esa familia que ahora es una nación, un pueblo grande. Y estos faraones tampoco sabían lo que ese pueblo, por medio de uno de ellos, en herencia desde lo más antiguo, siendo José, fue gobernador y que salvó al pueblo egipcio de una hambruna y dentro de una sequía. Y comenzó la esclavitud. Y ahí entonces el clamor de ese pueblo hebreo, Israel, llegó a la presencia de Dios, llegó al altar de Dios, al trono de Dios, al cielo de Dios. Y prepara a un hombre desde niño, Moshe, en inglés Moses, en español Moisés, y como parte del plan lo lleva hacia Egipto. En la canasta donde lo llevó y lo puso su hermana Miriam, todo el mundo la conoce por María, por Mariam, pero es Miriam en hebreo, y hizo lo mismo, preparó esa canasta de la misma manera que fue preparada el arca donde Noé entró con su familia, la calafateó con brea, llegó hasta Egipto. Allí la princesa, la hija del faraón, vio ese bebé, lo toma por hijo, lo cría, y ahí comienza la historia de Moisés, una historia preciosa, donde se considera el primer caudillo de Israel, libertador del pueblo de Israel. Y Dios le dice que vaya donde el faraón y le diga
algo que lo iba a sacar de su psiquis, que le iba a ver, a que viera su corazón endurecido. ¿Por qué? Por su orgullo, y el orgullo lo lleva a la soberbia, y el que entra en la soberbia entra en el terreno de Satanás, el cual es rey sobre todos los soberbios. Dios no incita a nadie a pecar, a irse en contra de él. Dios no incita a nadie a pecar. Dios no incitó al faraón a que desobedeciera su palabra. No, simplemente que esa dureza de ese corazón de él, ¿por qué? Porque comenzó con la esclavitud de sus hijos, de los hijos de los hebreos, de los israelitas. Comenzó a oprimirlos. Así que ese corazón endurecido, lo que hizo que lo puso en rebeldía cuando le dijo a ese pueblo que tú estás oprimiendo, yo te digo que lo dejes ir al desierto para que me adore. Más que suficiente para que comenzara ese corazón endurecido. ¿A qué? A endurecerse aún más, al punto que entonces duplicó el trabajo a los israelitas, y sin comida, sin paga, cada vez oprimiéndolo más. Y ahí comienzan esas plagas que se hablan en Egipto, ¿verdad? Hasta terminar en la última plaga, la cual fue la muerte de los primogénitos. Y en el verso 13 de ese capítulo 12 de Éxodo dice, y la sangre, ¿cuál sangre? Bueno, la del verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de cada casa en que han de comer ese cordero. En cada casa había una entrada, no varias entradas, una sola entrada. Y en esa entrada, en los postes y en el dintel, iba a ser rociada, puesta la sangre de ese cordero sin mancha, sin defecto, de un año. Y en el verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y iba a ser, ¿por qué? Porque iba a pasar el destructor e iba a aniquilar, a matar a todo primogénito, no solamente humano, sino también de toda bestia. Así que imagínense la mortandad que iba a haber, y que solamente conseguí las instrucciones de tomar un cordero sin mancha, sin defecto, de un año, cocinarlo, separar la sangre en un tazón, ¿verdad? En un tazón para rociar, pintar los postes y los dinteles con la sangre de ese cordero sin defecto. Y entonces, cuando pasara Dios con el ángel destructor, con el destructor, porque así lo mencionan, no voy a ponerle adjetivo, porque no dice ángel, dice el destructor no entrará. Al ver la sangre, el destructor no podía entrar y tomar la vida de todos esos primogénitos. Y aquí tenemos entonces la otra parte. Hablé de Pascua, Pesaj. Ahora vamos a hablar del Cordero Pascual.
Porque este mensaje, aunque lo preparo para muchas personas, sí quiero dirigirme al pueblo judío en especial, por unos detalles que daré más adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no hace distinción, porque no lo pueden ver. Y es entendible, porque es que Dios los tiene velados para que no vean, para que viendo no vean y oyendo no oigan y sean sanados, sean salvos. Isaías capítulo 53 es uno de los capítulos que el pueblo judío no acepta entenderlo, y es entendible. Pero es este capítulo donde dice el profeta Isaías, el mismo que profetizó: de ese niño os es nacido, hijos os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fue el mismo, ese que dijo que aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Immanuel. Dios con nosotros, o con nosotros Dios. Immanuel, con nosotros Dios. Y fue el mismo que profetizó también la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Isaías 53. Aquí vemos el capítulo donde dice que como oveja fue trasquilado, dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Juan, capítulo, en el libro de Juan, del apóstol Juan, el profeta de profetas, Juan el Bautista, Johanán, señala a ese hombre que era pariente de él, pero que no lo conocía, y que mientras él bautizaba, él ve a ese hombre caminando hacia él frente al río Jordán, y el siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el que cubre el pecado del mundo. No es el que expía el pecado de la humanidad una vez al año. No, el que quita, el que borra todo pecado del mundo, señalando a Jesús. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el libro de Lucas el médico, porque no era apóstol, era el médico. En Lucas 22 y en Marcos, que tampoco era apóstol, era un discípulo, uno de los discípulos de Pablo, y que habla en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Lucas 22, 7, Marcos 14, 12, y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Qué estaba viendo aquí? Bueno, que simplemente Jesús, siendo judío, estaba celebrando una de las fiestas no judías, hebreas, establecida desde el tiempo de Moisés. Esta fiesta que eran de los panes sin levadura, ¿por qué? Porque una vez ese destructor pasara por las casas,
y viera la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta y pasara de largo, una vez terminara eso en la noche, no tenían más tiempo sino que recoger las cosas e irse, porque ya Dios había ya planificado de que al hacer esto, el faraón iba a dejarlos ir a ellos y que se llevaran todo lo que quisieran. ¿Ve? Pero antes de eso, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que preparen, cosan pan sin levadura. No podían leudar la masa, no podían comerse ese bollito de pan criollo o de agua o sobao de manteca esponjoso. No podían porque no había tiempo para eso, para leudar la masa. Simplemente cocinar el cordero sin defecto con hierbas amargas, cocer el pan sin levadura, se conoce como el matzá. ¿Para qué? Para tenerlo listo para cuando tuviesen que irse, arrancaran con eso. Y ellos celebraron esos días antes, celebraron esa fiesta de los panes sin levadura. Porque Dios le había dicho en hebreo, en Éxodo, que tenían que hacerlo en unos días en específico. Le dijo en el verso 3, hablar a la congregación diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según su familia de los padres, un cordero por familia. Miren, nosotros trabajamos con un calendario pagano, gregoriano, greco-romano, completamente distinto al calendario bíblico. Ni siquiera el judío tampoco celebra o tiene un calendario hebreo bíblico, solamente los sefardíes. Sin embargo, ¿cuándo Dios estableció eso? Pues mira, está el invierno. Luego del invierno comienza la primavera en este tiempo. Y en la primavera, en la primera luna, lo que se conoce como la luna nueva, esa primer luna nueva iba a ser el primer día del primer mes. Y Dios le puso el nombre a ese primer mes, Abib. No le puso Nisan. Pero si tú miras un calendario judío, vas a ver que está el mes de Nisan. Nisan, como todas las cosas que el mundo hace, cambiar los nombres, las cosas, ¿para qué? Para que lo vean según ellos y no según la Biblia. Nisan fue un nombre que fue cambiado, un nombre babilónico, caldeo, porque fue en el exilio en Babilonia que establecieron ese nombre para el mes de Abib, como Nisan. Y es entendible porque cuando Daniel y sus 3 amigos, Azarías, Misael y Ananías, estaban allí, automáticamente le cambiaron los nombres a nombres caldeos, y a Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías le pusieron Sadrach, a Misael les pusieron Mesac y a Ananías Abednego. Así que le cambian los nombres y así mismo fue que cambió. Pero es el mes de Abib, cuando comienza la luna nueva. Yo me di la tarea de buscar cuándo eran las lunas nuevas en este año. Y cae exactamente el mismo día que yo puse como el primer día del primer mes del año 5996, no 5786. Pero eso lo pueden ver en otro video que yo hablo acerca del calendario bíblico. Y tenemos que el 19 de marzo fue el día 1 porque fue cuando comenzó la primera luna nueva después de invierno, que empieza la primera cosecha, las primicias, empieza a florecer y a darse el fruto y poder sembrar y todas esas cosas. Y eso es el primer día. Y por eso fue que Dios le dijo que hicieran eso. Y a partir de ese día,
contaban 10 días, tenían que hacer eso, y en el día 14, estarían dando, vamos a buscarlo por aquí. Dice verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y eso cae exactamente ese miércoles que tenemos ahora próximamente, que es este miércoles que viene, donde cae el día 14 del mes de Abib, donde es inmolado el cordero. No sé si están atando lo que es el Pesach, que es la Pascua hebrea, con Jesucristo como el Cordero Pascual. ¿Por qué? Vayamos a Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. El apóstol Shaul, tú lo conoces por Pablo, hablando acerca de la institución de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esa noche era esa noche de la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús vino a ser ese cordero, a dar el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Mira, Éxodo capítulo 25, verso 40, nos los explica. Porque el Señor mismo le dijo a Moisés, mira lo que le dice a Moisés, hablando acerca de todo lo que iba a hacer para el tabernáculo, todas las fiestas y las actividades y lo que iban a hacer, los utensilios, el candelero de oro y todo eso, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todo lo que Moisés mandó hacer para el tabernáculo fue lo que él vio en el monte, cuando estaba en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió, y estuvo 40 días y 40 noches, y Dios dándole las instrucciones, y él viendo todo. Quiere decir, oye, que cuando el Señor dice que él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Moisés vio eso mismo, porque fue Moisés quien dio la instrucción de que cogieran un cordero sin defecto. Pero ¿quién le dijo eso a Moisés? Dios, Jehová Dios. El judío lo conoce como Hashem. Y le dio esa instrucción. Así que Moisés estaba viendo lo que vio en el cielo, porque el cielo se tuvo que haber abierto y él tuvo que haber visto al cordero inmolado. Y le dijo, lo mismo que viste, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que lo que se vio en el cielo y lo que está establecido en el cielo se hizo en la tierra. Fíjate que una de las cosas que Jesús dijo cuando habló acerca de la oración al Padre, cuando ellos le preguntaron cómo podemos orar, cómo oramos, cómo debemos orar, y él le dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Mira y hazlo conforme a lo que viste en el monte. Y para tener un poquito de más explicación, el escritor a los Hebreos,
en Hebreos capítulo 8, verso 5, mira lo que habla acerca de este mediador del nuevo pacto, este sumo sacerdote, porque el Cordero Pascual, Jesucristo, fue sumo sacerdote, es sumo sacerdote y Cordero una vez y para siempre. Le dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesucristo, habiendo a un sacerdote que presenta ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ahora vamos para lo bueno, porque ahora es que viene lo que a la gente no le va a gustar. Y espero que me dé el tiempo. Easter. ¿De dónde sale esa palabra? Bueno, vámonos entonces a la historia. Tuvimos que ir al internet. Ishtar es una diosa llamada la diosa de la fertilidad y el sexo. Es una leyenda babilónica, una leyenda en el cual dice, un huevo gigante cayó al río Éufrates. Fíjate que tiene que ser el mismo río donde la Biblia habla acerca de en el Edén, que salía del Edén el río Éufrates y el Tigris. Desde el cielo y simboliza el renacimiento. El conejo y los huevos son símbolos de fertilidad y sexo. Eso está escrito en la historia. No es inventado por más nadie, ni por palabra mía. Pero para nada se relaciona con la resurrección, ni en el Antiguo Testamento, ni en el tiempo antiguo, ni tampoco ahora. Pero bajo el emperador Constantino de Roma, un emperador romano, en el siglo 200 a 300 después de Cristo, se decide, porque fue en comunidad, en conjunto con la iglesia que se conoce como la iglesia católica en ese tiempo, decide cristianizar y modificar la Pascua para representar a Jesús. Santo Dios, la verdad es que Dios es misericordioso, porque eso es una total abominación a Dios. Sin embargo, su verdadero significado, el significado de Easter, es la celebración de la fertilidad y el sexo, y que se dan en primavera o a la llegada de la primavera, porque donde se renace lo que estaba muerto, que empieza a nacer otra vez, ¿verdad? Pero lo tienen que relacionar con el sexo porque pues, quieren siempre pervertir lo que Dios creó. Culturalmente, podemos ver todo este asunto de conejos y huevitos y huevos como algo natural y que evoca a la fertilidad, al sexo y a un renacer primaveral donde el huevo encarna la idea de una vida que se ve. Aunque los conejos no ponen huevos, lo ponen las aves, los pájaros, las gallinas, los gansos, los patos. Todo lo que tiene alas y vuela pone huevo. Los conejos no ponen huevo. Pero el conejo representa la fertilidad para muchas culturas, o para casi todas las culturas. Y las culturas, las benditas culturas, nos quieren traer esto al conocimiento y a la práctica.
práctica que continúa hoy día también bien arraigada en muchos, incluyendo hasta evangélicos. Suena bonito, ¿verdad? Eso que yo acabo de decir, de que pues, esto de los huevos y los conejos representan la fertilidad, el sexo, representan todo esto que encarna la idea de una vida que se ve. Suena bonito todo eso, que se puede llevar el conocimiento y la práctica. Muy lindo, suena bonito, ¿verdad? La pregunta que todo cristiano o el que dice ser cristiano, porque ¿sabes qué? El judío no se va a hacer esta pregunta que yo voy a hacer, no se la va a hacer y lejos está en sus mentes porque no tiene ningún sentido para ellos, ni para mí tampoco. Pero ahí se la doy, a ellos se la doy, una a ellos. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver los conejos y los huevos? No importa si sean de colores o no de colores. ¿Qué tiene que ver los conejos y los huevos con la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yahshua HaMashiach? ¿Qué tiene que ver? Háganse en esa pregunta. Por favor, háganse en alguna vez esa pregunta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el Pesaj, la Pascua, la muerte, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, mi Señor, al cual yo digo que es mi Señor? ¿Qué tiene que ver eso con los conejitos y los huevitos que yo pongo por aquí con arbolitos y muchos huevos, como si esto fuera... ¡Qué huevada! ¿Qué les enseñamos a nuestros niños? ¿Qué les enseñamos a nuestros nietos? ¿Por qué? ¿Por qué preferimos celebrar en nuestros hogares leyendas paganas en vez de celebrar lo que realmente significa la Pascua, el Pesaj? ¿Por qué? ¿Qué tan difícil es? Y aquí quiero hacer una nota aclaratoria, pero bien contundente. El cristianismo no es el catolicismo. ¿Oyó bien? El cristianismo no es el catolicismo. No. Punto. Pero es que el catolicismo trajo toda esa abominación, la trajo al punto de que aún dentro del pueblo que se canta como evangélico, también ha adoptado esa cultura pagana abominable a Dios, completamente abominable a Dios. Y sé que esto no le va a gustar a muchos, tal vez dentro de mi familia tampoco, pero es que yo no busco el favor de ningún hombre. A mí no me interesa buscar el favor de ningún hombre. A mí me interesa obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es una de las razones por la que el judío ve, para que lo sepan, ve a un evangélico igual que a un católico. Para él son lo mismo. Decirle un judío católico, decirle evangélico, es decir, cristianos. Lo mismo. Punto. Y cuando se habla o se le habla del cristianismo, lo asocian con el catolicismo rápido. Es un switch que cambia. Y eso tú lo puedes ver en cuanto video que puedas ver de judíos que hablen en español, que parecen que están familiarizados con el cristianismo, pero siempre denotan eso, porque siempre hacen ver como que el cristianismo es el catolicismo y que el catolicismo es cristianismo. Todo lo asocian igual. Y aún lo más extremista, los judíos ortodoxos
o los ultra ortodoxos, ahí los ven como unos idólatras. ¿Por qué? Porque si ven al evangélico como un católico dentro del cristianismo, y el católico le gusta adorar a María, a Pedro, a Juan, a San Judas Tadeo, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Providencia, a la Virgen de Perpetuo Socorro, a cuanto santo de yeso, de madera o de metal se puedan inventar, para ellos y para mí es idolatría. Es tan sencillo como que el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad fue: no te harás imagen, no te harás dioses delante de mí, ni te postrarás, ni los adorarás, no te harás imagen de arriba de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen, ni te inclinarás a ella. Porque el católico no puede entender eso. Pero el judío ve eso. Y cuando ve a un evangélico y ve a un católico, los ve igual, ¿sí? Como que es cristianismo y que ellos son unos idólatras. Y hay otros que se van más al extremo. ¿Por qué? Porque lo asocian con lo que hubo en unos siglos pasados acerca de la Santa Inquisición, donde mataron a millones de judíos. A mí en lo personal, de verdad que todo esto me causa tanta indignación, tanto dolor y tanta tristeza ver cómo el pueblo evangélico, el que dice procurar el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas que están en la Biblia. Y aquí no hay nada de huevitos, aquí no hay nada de conejitos, aquí no hay nada de Easter. No coman cuentos, come Biblia. Y eso me causa ver cómo el pueblo evangélico, a mí me causa dolor, ¿verdad? Y hago la diferencia porque le puedes preguntar a cualquiera. ¿Por qué no digo cristiano y digo evangélico? Porque le puedes preguntar a cualquiera y cualquiera puede decir: sí, yo soy cristiano, aunque en su vida hayan pisado una iglesia. Vamos, ni siquiera una iglesia católica, pero dicen que son cristianos. Tal vez porque de pequeño le echaron agüita como bebé y lo bautizaron en el catolicismo y ya soy cristiano. Pero el evangélico es el que proclama el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación mediante Jesucristo. Y ver cómo el pueblo evangélico está tan contaminado con tanta adaptación de cualquier cultura pagana que pueda haber. Pero tan pronto, porque es así, tan pronto como menciones algo bíblico del Antiguo Testamento, específicamente de la Torá, rápido, ipso facto, rápido te van a tildar de judaizante. Podemos adoptar todas las culturas del mundo, nórdicas, alemanas, hermanas, de Irlanda, de Inglaterra, de Francia, de España, de hasta de los mongoles, culturas chinas, hindú, ponle los nombres de las culturas y rápido somos aptos para adaptarnos a ella y ser partícipe de ella. Pero cuando se trata de la Biblia, específicamente de la Torá, automáticamente te tildan de judaizante. Y si los dejan, hasta te presignan y te hacen la cruz. Y lo único que demuestran con sus acciones es ese antisemitismo cristianizado en contra de Israel. Y vuelvo y yo hago la pregunta: ¿qué tiene que ver conejos y huevos
con la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Yahshua HaMashiach. ¿Qué tiene que ver? Y ahora le hablo al judío. Jesucristo fue ese cordero de Pesaj, ese cordero que en el tiempo de Moisés se tomó ese cordero sin defecto de 1 año y que su sangre, cuando fue trasquilado, su sangre sin defecto fue rociada en los postes y en los dinteles de cada puerta hebrea. Jesucristo es ese cordero. Y lo es para que el destructor no los mate. El apóstol Shaul le dijo a la iglesia, a ti judío, ¿dónde está, oh muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solvida es la muerte en victoria. ¿Por quién? Por Yahshua HaMashiach. Tú lo conoces por Jesús, porque así lo dicen. Porque no quieren decir el nombre. No quieren ni siquiera decir Yeshua, que significa salvación. Jesucristo. Jesús de Nazaret, de Belén, Belén Efrata. ¿Oíste, judío? Porque así lo dice la profecía. De Belén, tú que eres pequeña entre las naciones, de ti saldrá el que será, el que regirá a las naciones y te regirá a ti. Así que termino con esto. Amigo y amiga, iglesia igual. Jesucristo fue el sacrificio vivo una vez y para siempre. Lo dijo el profeta Isaías en Isaías 53. Que Dios mismo, sí, Dios mismo, Hashem, tú lo conoces, judío, como Hashem, quiso quebrantarlo. Y es el mismo al cual te digo yo hoy, que no hay ningún otro, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay un nombre dado a los hombres en ninguno otro. Hechos capítulo 4 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué, amigo judío? Amigo y amiga que también no le has dado tu vida al Señor. ¿Salvos de qué? ¿Sabes qué? Salvos de la ira de Hashem para el judío. Salvos de ese día grande y espantoso que habla Joel en su capítulo 2, el día grande y espantoso de Jehová, y que el apóstol Juan, Yohanan, habla en Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, y dice que es la ira del Cordero, al que viene a juzgar a todo aquel que le rechazó. Y para ti, amigo judío, Jesús, el judío, antes de ser crucificado, cuando entró a Jerusalén, cuando iba a entrar a Jerusalén, que todos empezaron a decir, Hosana al Hijo de David, sálvanos ahora, Hijo de David. Jesús se paró frente a Jerusalén y lloró. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Pero no me verán hasta que de ustedes salga la palabra Baruch haba beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso está próximo a ocurrir.
Por lo que en esta hora te hago la invitación. A ti, amigo judío, y a ti también, amigo y amiga, que le has dado la espalda a Dios. Si escucharon hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable al Señor. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, pero que sobre todas las cosas la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia. Que Dios le bendiga. Shalom.